Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Hoy quiero empezar a repasar muertes de personajes en Shingeki no Kyojin. Y debo decir que para mí las mejores no son precisamente las de personajes principales o con un gran protagonismo. Así que esto será casi full secundarios. Los finales de algunos de estos personajes son buenísimos y merecen ser recordados por los fans. Esto no será ningún top ni nada parecido. Hoy hablaremos de unos cuantos y seguramente en el futuro hagamos otro vídeo más de estos. Eso sí, será mejor que tengáis a mano unos pañuelos. Sin nada más que decir, vamos a darle. Empezaremos por un personaje bastante querido, Marco Bot. De no haber muerto, este personaje se encontraría entre los más destacados junto al grupo de Connie, Sasha y Jan. Desde los comienzos, Marco demostró ser un tipo muy idealista. Él soñaba con ingresar en la policía militar y servir al rey. De hecho, hay una conversación entre Jan y él en donde el cara de caballo le insinuó que solo estaba actuando y que en realidad no quería unirse a la policía militar por una cuestión de principios, sino por comodidad, como era su caso. Sin embargo, Marco no era así. Él era alguien verdaderamente honesto y noble, un compañero con fuertes valores y gran determinación. Cuando el titán colosal hizo una brecha en el muro del distrito Trust, Marco fue asignado al escuadrón número 19 como su líder. Recordemos que el personaje se graduó como el séptimo mejor cadete de la academia y era uno de los más capacitados. Él incluso consiguió llegar con vida hasta el almacén de suministros. Y también cabe recordar que durante la emboscada de los titanes, fue él quien se encargó de liderar a todo el escuadrón, dando la orden de disparar en el momento justo. Sus increíbles dotes de mando y su capacidad para inspirar confianza en los demás eran realmente notables. Estas fueron las cosas que le ganaron un lugar en el corazón de sus compañeros. Pero de entre todos ellos, había uno al que le unía un lazo más fuerte. Hablamos de Jan. Estos dos llegaron a convertirse en amigos inseparables. Ambos fueron un apoyo para el otro durante sus años de entrenamiento, y resultaba extraño no verlos ir juntos a todos lados. Pero para Jan, Marco fue mucho más que un simple amigo. Él fue quien le dio el coraje del que carecía. Le ayudó a valorarse mucho más a sí mismo. Le tendió su mano allí donde nadie más lo hizo. Marco pensaba que Jan tenía madera de líder, pero no porque fuera fuerte, sino precisamente porque era consciente de su propia debilidad. Él era solo un humano que compartía el mismo miedo que sentían todos los demás, y eso lo hacía estar alerta. Lo hacía ser alguien considerado y consciente de lo que podrían llegar a sentir sus subordinados. Como vemos, Marco fue un gran amigo y compañero. Alguien que no merecía morir del modo en el que lo hizo. Y es que su muerte es una de las más duras de toda la serie, no solo por la muerte en sí, sino por las fuertes implicaciones que tuvo sobre algunos personajes. Marco murió por la pifia de Reiner y Bertholdt. Tuvo la mala fortuna de encontrarse en el lugar y momento equivocados. Si tan solo no les hubiera escuchado revelar sus identidades, o mejor aún, si se hubiera dado media vuelta en lugar de dirigirles la palabra, no solo seguiría vivo, sino que con un poco de suerte hubiera podido entregar esa información al escuadrón de reconocimiento de Erwin. Y este hecho lo hubiera cambiado todo. Desafortunadamente, y como sabemos, esto no ocurrió así. Marco fue interceptado por los guerreros en una escena desgarradora repleta de pena, agonía y sentimientos contradictorios. Sus amigos, aquellos con los que rió y compartió cientos de momentos preciados, estaban ahora tratando de matarlo. No se trataba de ninguna broma, no era una pesadilla. Era algo mucho peor. Era la cruel realidad. Desesperado, Marco gritó por ayuda. Sin embargo, la que acudió a su llamada no podía hacer nada por salvarlo. Este momento es interesante, pues vemos a una Annie muy distinta a la que se mostraría más adelante. En este punto, los guerreros todavía no habían tenido que mancharse las manos directamente. Ellos habían creado lazos con los de Paradis, y no estaban psicológicamente preparados para asumir su rol y arrebatarles la vida a sus compañeros. Y es por eso que Annie duda. Cuando el titán aparece caminando hacia ellos, Reiner la fuerza a quitarle a Marco el equipo de maniobras. Pero lo curioso es que no hacía ninguna falta que lo hiciera ella. El propio Bertholdt podría haberlo hecho en su lugar. Lo que Reiner le hace a Annie es chantaje emocional. Le recuerda que su padre le estaba esperando en Marley, la motiva a convertirse de nuevo en una guerrera y la obliga a actuar como tal. Esto quiebra al personaje, y es en parte lo que influye en su futura y despiadada toma de decisiones. Es así como Annie aprieta los dientes y afronta la difícil situación. No tenía otra opción más que la de obedecer. Y es entonces cuando el pobre Marco estalla en llanto y se sumerge en un frenesí de incomprensión y locura, mientras clava su mirada en la de Annie y aúlla furioso por una explicación que, para su infortunio, nunca llegaría. Y así, indefenso y totalmente roto, el noble Marco es abandonado por aquellos a los que una vez llamó amigos, y queda desolado, empapado en lágrimas, decepcionado y apesadumbrado por no ser capaz de comprender las razones por las que estaba a punto de perder la vida. Era irreal.
Bertholdt, consciente de su pecado, echa la vista atrás, y desde una distancia segura los guerreros son testigos de su propia atrocidad. Entre gritos desgarradores, Marco es devorado y partido a la mitad frente a ellos. Es entonces cuando el arrepentimiento se adueña de sus rostros, porque aunque aquella escena tan grotesca no era nueva para ellos, sí era una fiel representación de aquello en lo que se habían convertido. Y eso les repugnaba y llenaba de odio hacia ellos mismos. Es en este punto cuando la psicopatía de Reiner se desata completamente y vemos de primera mano cómo a causa del trauma el personaje desarrolla un desdoblamiento de personalidad. Por la expresión en la cara de sus compañeros podría parecer que aquella era la primera vez que le ocurría, pero seguramente Bertholdt ya había visto indicios de esto antes, aunque por supuesto nunca de un modo tan pronunciado. Reiner hace esto inconscientemente para protegerse de sus propias acciones, pues estas resultaron ser demasiado duras como para poder sobrellevarlas. Este fue el precio que Reiner tuvo que pagar por matar a su amigo, un costo bien merecido que quizá resultaba insuficiente, porque al fin y al cabo, y a diferencia de Marco, él todavía seguía respirando. La muerte de Marco se convierte en un lastre para personajes como Annie, Bertholdt y Reiner, entre otros. No obstante, el personaje más afectado por este fallecimiento sería Jan. Y es que fue precisamente él quien encontró e identificó su cadáver. Esto marcó un antes y un después en su vida. No podía creerlo. ¿Qué manera de morir era aquella? Marco estaba solo, tirado a un lado de la calle. Su muerte pasó completamente desapercibida. Nadie fue a su rescate, nadie lo acompañó en su último aliento. ¿Por qué tuvo que ser él? Estos eventos afectaron al personaje hasta el punto de hacerlo cambiar de parecer con respecto al hecho de unirse al escuadrón de reconocimiento. Sus sueños egoístas de llevar una vida tranquila en la policía militar tendrían que esperar. A partir de aquel momento y con la intención de honrar su memoria, Jan lucharía acompañado por el espíritu de su mejor amigo, Marco Bot, un joven prometedor que siempre vivirá en los corazones de aquellos que tuvieron la dicha de conocerlo. A continuación no vamos a hablar de un solo personaje, sino de todo un grupo, y la razón de esto es que individualmente ninguno de ellos cuenta con el suficiente desarrollo como para llevarse un análisis propio. En realidad aquí estamos frente a casos muy similares al de Marco. A este lo vimos interactuar mucho más con los personajes principales, pero solemos olvidarnos fácilmente de todos los demás compañeros que murieron aquel fatídico día, el día en el que la humanidad volvió a sumirse en un infierno. Y es que esta es la historia de una tragedia de enormes proporciones en donde las víctimas no fueron solamente soldados ya formados y con una cierta experiencia. Aquí se vieron obligados a participar incluso los cadetes, miembros sin escuadrón de entre los cuales la mayoría jamás habían visto un titán ni siquiera de lejos. Hablamos prácticamente de niños que de un día para otro firmaron su sentencia de muerte sin saberlo. Y podemos empezar el recuento a partir del grupo en el que se encontraban Armin y Eren. Tras tener la mala fortuna de toparse con un titán excéntrico o anormal, el primero en caer es Thomas, el cual es parcialmente tragado después de ser arrinconado contra un edificio. Este balbucea algo antes de ser totalmente engullido, y aunque nadie es capaz de escuchar sus últimas palabras, no había dudas de que estas fueron una llamada de socorro. Totalmente fuera de sí, un imprudente Eren se lanza en solitario comprometiendo la formación y forzando al grupo a seguirlo. Y como sabemos, esto le cuesta a Eren una de sus piernas. Los demás pierden la concentración y son interceptados en el aire por otro titán que desintegra a uno de ellos de un manotazo, mientras el siguiente tira del cable de Mina Carolina. Tras desestabilizarse, esta cae abruptamente y se golpea contra una pared, quedando semi-inconsciente y siendo comida poco después, desde la cabeza hasta los pies. Aunque en el anime esta escena queda congelada, en el manga es bastante más gráfico. El otro integrante que quedaba es también devorado por otro titán casi al mismo tiempo. De aquí pasamos al grupo de Jan, el cual se acobarda mientras presencia cómo un compañero que se había quedado sin gas se hallaba rodeado por varios titanes. En ese momento, un tercer recluta se lanza con todo para salvar al que seguramente fuera su mejor amigo. Sin embargo, en efecto, el rescate era imposible de realizar, y como no podía ser de otro modo, mueren ambos. Y es que toda esta situación era tan sumamente traumática y deprimente que algunos decidieron que quitarse la vida era mejor que ser comidos vivos. ¿Y cómo culparlos? Posiblemente, y siendo completamente honesto, creo que yo hubiera hecho lo mismo. Fueron muchos los que murieron aquel día, seguramente demasiados como para tenerlos a todos en cuenta, pero hay uno en concreto cuya muerte me afectó mucho más que las demás. Hasta ahora hemos visto la enorme hermandad que existe entre los reclutas. Hemos presenciado los lazos que formaron a través de compartir sus vidas durante los duros años de entrenamiento. Pero no todo lo que nació allí fueron solo amistades. En aquellos barracones también surgió la llama del amor. Desde el principio vimos a varios personajes sentirse atraídos por otros. Ejemplos de esto serían Mikasa, la cual ama a Eren, obviamente, Jan, quien se siente atraído por Mikasa, y también, como no, el caso de Ymir e Historia.
De esta última relación, debo decir que no sé hasta qué punto el amor de Ymir era correspondido o no por historia. Pero bueno, ahí está. El caso es que de entre todos los cadetes, había dos cuyo amor era recíproco y evidente para todos los demás. Hablamos, claro, de Franz y Hannah. Esta pareja se esforzaba por ocultar los sentimientos que sentían el uno por el otro cuando estaban en público, pero digamos que no se les daba demasiado bien. Con toda seguridad, en otras circunstancias, ellos hubieran acabado casados. Lamentablemente, Franz también cayó aquel día. Mientras volaba de tejado en tejado, un Armin completamente hundido tras haber presenciado la supuesta muerte de Eren, falla el lanzamiento del gancho y se golpea contra un muro. El personaje cae al suelo mientras se duele de una pierna, y entonces repara en que no estaba solo. Justo enfrente, su compañero Franz yacía en el suelo, sin vida. Pero su enamorada, obstinada, se resistía a dejarlo marchar. Y entre lágrimas seguía luchando con todas sus fuerzas con la esperanza de conseguir reanimarlo. La escena ya es lo bastante dura de por sí, pero lo que quizá no queda demasiado claro en el anime, en el manga resulta tan cristalino como el agua. Y es que aquí se aprecia correctamente cómo Franz había sido partido por la mitad. Es en ese instante cuando el ambiente se oscurece y pega un giro retorcido y estremecedor. Hannah se había vuelto demente, y con la negación como única compañía, seguía tratando de insuflar vida en lo que quedaba de su amado, pese a saber que era completamente imposible. Para ella, detenerse en aquel momento significaría que lo que tenía enfrente era real. Y es que si lo seguía intentando un poco más, no tendría que afrontar que ya no podría besar aquellos labios nunca más. No tendría que aceptar que su única razón para sonreír en aquel horrible mundo se había marchado para siempre. Con el recuerdo de su último abrazo todavía palpitando en su memoria, nos despedimos también de esta pareja cuyo futuro fue arrancado de la historia y pisoteado por el aciago destino que persigue sin descanso al pueblo de Ymir. Esto ha sido todo por hoy, gente. Espero que lo hayáis pasado muy bien y que no hayáis soltado demasiadas lágrimas. No olvidéis pasaros por los comentarios para contarnos a todos cuál es vuestra muerte favorita y el por qué. Y bueno, lo que queda es lo de siempre. Suscribiros si no lo estáis y dadle a like. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!